las 9 de la noche. Así que bueno, para Argentina ya estamos en horario de comer, ¿no? Y ya muy cerca de la hora de dormir, diría. Pero bueno, estamos acá y era un tiempo para poder compartir con todos ustedes y que conozcan lo que son algunas herramientas que podemos utilizar para modificar principalmente, por ejemplo, cuando vamos a dar alguna capacitación, ¿sí? Modificar y dejar atrás esos PowerPoint súper aburridos. Así que, Robert, si, sin más, ¿querés que siga o...? Sí, sí, comencemos nomás. La intención Bien. del proceso, recuerden, es el mecanismo de los conversatorios. Giselle nos va a compartir información. También el rato que tengamos alguna inquietud, pues no sé, Giselle, si prefieres que las inquietudes sean al final de tu intervención o en el transcurso de la intervención como tal. Bueno, esta presentación va a ser un poco especial porque yo pretendo de este lado tener respuestas de ustedes, ¿sí? Interactuando se va a pasar más rápido el tiempo y seguramente vamos a comprender mucho mejor el mensaje que hoy quiero brindarles, ¿sí? Primero preguntarnos, aclarar que mi nombre, soy Gisela Bonelis y soy de Argentina y me dedico pura y exclusivamente en mi área profesional, que acá le decimos seguridad e higiene laboral, a lo que es implementar o modificar la formación que en realidad nos dieron en algún momento en la universidad, ¿sí? Recordemos que estamos también transmitiendo mensajes todo el tiempo y esta forma fue la que yo encontré la mejor opción y las mejores herramientas para hacerlo, ¿sí? A veces decimos lúdica y prevención, como que son dos polos, ¿no? Por un lado hablamos de la prevención de riesgos, que siempre que nos enseñaron era como algo serio, aburrido, y que si no se trataba con seriedad no iba a ser prevención de riesgos laborales. Y por el otro lado tenemos la lúdica, que para mí es una de las mejores herramientas que podemos utilizar para modificar hábitos en los trabajadores, por ejemplo, ¿sí? O que puedan recordar de una manera más sencilla, más amena, algún conocimiento que nosotros queremos brindar, ¿sí? Entonces, cuando pensamos en la lúdica y la prevención, pensémoslo no del lado que estoy jugando con la prevención, ¿sí? Porque la prevención no es un juego y en eso estamos todos de acuerdo, pero sí el medio de la parte educativa que utilizamos o que brindamos en lo que es la prevención, ¿sí? Tómenlo como herramientas para poder modificar el mensaje que queremos transmitir a los trabajadores. ¿Bien? Voy a pasarles y sí quiero que me contesten en el chat y el que se anime, que también pueda abrir el micrófono. Bien, vamos con esto. Hay 4 imágenes, una de estas no es verdad, ¿sí? Se refiere a mí, una descripción básica de mi persona, para que ustedes me conozcan un poquito también. Pero una de estas no es verdad y ustedes me van a decir cuál es. Bien, y yo voy a empezar con la descripción. La primera imagen interpreta que tengo 2 hijos. La segunda imagen, ahí donde ven un lobo marino, quiere decir que nací en Mar del Plata, que es una ciudad balnearia de playas de la provincia de Buenos Aires. La tercera imagen dice que no sé hablar inglés. Y la cuarta imagen significa que hago prevención también para niños. ¿Cuál de estas imágenes creen ustedes que no es verdad? Lo pueden escribir en el chat y quien se anime también puede decir. Ah, la que no sabe hablar inglés, dice por ahí. ¿Qué otra? ¿Qué otra opinión? A ver. ¿Y por qué? ¿Por qué crees? Vamos a ver. La segunda dicen que no nací en Mar del Plata. La tercera es que no hago, ahí Diana dice que no hago prevención para niños. Concuerdo con la tercera, la primera imagen que no tengo 2 hijos, la segunda que no nací en Mar del Plata. Bien, vamos una por una.
¿sí? La primera imagen sí es verdad, ¿sí? Sí, tengo dos hijos, tengo uno de 15, Franco, y uno de 6 años que se llama Faruk, ¿sí? La segunda es verdad, sí, nací en Mar del Plata, pero hace muchos años que vivo en Ciudad de Buenos Aires, muy cerca de la capital. La tercera imagen dice que no sé hablar inglés, ¿sí? Y es verdad, no sé hablar inglés. Y ustedes dicen, bueno, pero una profesional tendría que saber hablar inglés. La realidad es que lo intenté, hice cursos y no me sale. Y si no me gusta y si no me atrapa, es muy difícil que yo aprenda algo. Y por más que lo intente, es muy complicado. Y la cuarta imagen, sí, hago prevención para niños y ese programa que tenemos se llama Pequeños Preventores, que pueden encontrar alguna información sobre eso en internet. Nos dedicamos exclusivamente desde los niños desde los 3 años hasta los 12, donde se enseña mediante juegos, ahí sí que no hay mucho texto y no hay mucha explicación verbal, eh, a que ellos reconozcan cuáles son esos peligros o riesgos que los rodean día a día, ¿sí? Y una de las cosas principales que enseñamos, por ejemplo, es intoxicación. ¿Bien? Así que esa es una pequeña descripción de lo que hago, de lo que es mi vida. ¿Y ustedes por qué creen que hago esto en una capacitación? ¿Por qué creen que lo primero que digo es esto? Si yo me hubiese parado acá, mientras ustedes escriben, porque tardan un poquito, si que llegue el mensaje, el rompehielo, por ahí dice Diana. Bien, si yo estoy acá y empiezo a hablarles para presentarme de mis, por ejemplo, no sé, sí, soy Gisela Bonelli, soy licenciada en Seguridad e Higiene, tengo 2 maestrías, 3 posgrados. ¿Ustedes qué hubiesen dicho? ¿No? Es imposible llegar al trabajador. Imagínense nosotros como profesionales eh, querer llegar al trabajador y antes de decirles buen día, nosotros les empezamos a tirar todos los títulos que tenemos en la cara. Eso genera una distancia con la persona. Entonces lo primero que tendríamos que hacer es humanizarnos, ¿sí? Que somos personas también como cualquiera de los que puede estar escuchándonos y que conozcan un poquito de nosotros. Y eso lo que va a hacer es acercarnos a las personas y que cuando tengamos que transmitirle un mensaje, nos van a escuchar de otra manera, ¿sí? O sea que el primer paso cuando vamos a dar alguna capacitación cual fuere, ¿sí? Lo que primero que debemos hacer es romper el hielo. Hay muchísimas dinámicas que podemos aplicar, y esta sería una opción, que conozcan simplemente un poquito de mí. ¿Bien? Bien, acá pongo una frase que me gusta mucho, y es que es en realidad a lo que nos tenemos que enfocar, ¿no? Que es que si nosotros estamos buscando resultados diferentes, no podemos hacer siempre lo mismo, ¿no? Si yo quiero que ese trabajador que hace 20 años viene haciendo lo mismo, de la misma manera equivocada, a mi criterio, pero él, como hace 20 años, lo hace así. Si yo quiero capacitarlo para que él cambie sus hábitos, es imposible que lo cambie si yo sigo haciendo lo mismo, ¿sí? Si yo me sigo parando con un PowerPoint de 40 hojas, que es solo texto, y no hago que él esté activo en esas capacitaciones. Es muy difícil cambiar hábitos ya cuando somos grandes. Imagínense ese trabajador que no tiene ganas de escucharnos y que tampoco está activo. Bien, entonces lo primero que tenemos que hacer, o deberíamos hacer nosotros, es cambiar la forma en que nos dirigimos y transmitimos el mensaje. También lo hice, ¿sí? También lo hice, también yo hacía PowerPoint larguísimos y que me los leía todos. O sea, desde que empezaba hasta que terminaba la capacitación yo estaba leyendo el PowerPoint, ¿sí? ¿Y qué pensaban los trabajadores? Y la verdad que era aburrido. Bien, entonces si queremos conseguir resultados diferentes, tenemos que abarcar herramientas diferentes.
Puse un poquito acá lo que es la universidad y lo que es la educación, en realidad, siempre, ¿no? Pero cuando salimos de la universidad, nos dicen, ¿sí? Porque en la ley está, y en todos los países figura, quizás en otro orden, pero está que tenemos que dar capacitaciones, y que las capacitaciones son obligatorias. ¿Bien? ¿Nos enseñan eso? ¿Creen que nos dan las herramientas para poder comunicarnos con los demás? ¿Qué piensan ustedes? ¿Que nos preparan para pararnos enfrente de trabajadores y explicarles, por ejemplo, conceptos, peligro y riesgo? Hasta nosotros nos equivocamos a veces la diferencia. Es tan finito el hilo que hay entre peligro y riesgo, o actos y condiciones, que es imposible que yo me pare adelante, le lea un PowerPoint y pretenda que ese trabajador salga ese día sabiendo lo que le quiero explicar, cuando ni siquiera a mí me prepararon para poder transmitir. Nunca dice ahí. La universidad deja vacíos y nos damos cuenta cuando llega la hora, ¿no? Ahí nos chocamos con la pared 1000 veces. Cuando descubrí esto, claramente, ya me había chocado de la pared 1000 veces. Y yo veía que no tenía respuesta de los trabajadores, que no podía cambiar su forma de ver la prevención, ¿sí? Que no podía modificar sus hábitos. Bien, voy a leer un poquito. Me dice, cuando los profesores de universidad tienen experiencia en campo es diferente. Bien, pero por ejemplo, si bien sé que ahora, o al menos acá, se está aplicando lo que es la parte de prepararnos, como desde preparar un currículum vitae o un CV o una hoja de vida, hasta preparar la capacitación, pero de la forma de la oratoria, ¿no? Desde cómo me paro yo frente a alguien, desde cómo preparo el contenido, qué tipo de contenido, pero no nos enseñan cómo tenemos que escuchar también. Bien, o cómo debemos por ejemplo, vamos al trabajador, que en muchos casos, y me ha pasado encontrarme con trabajadores que no saben leer y escribir, ¿sí? O trabajadores que no han terminado secundario, ¿sí? O diversos tipos de educación. Y yo voy con palabras muy técnicas. Nadie me dijo que no le diga palabras técnicas. Nadie me dijo que tengo que evaluar frente a quién estoy primero. Entonces hay muchas cosas antes de pararnos enfrente que nos deberían haber dejado en la universidad. Y no que estemos formándonos, o al menos los conceptos de, mira, la mejor forma sería dar una capacitación esta, ¿sí? Por este lado no tanto, esto sería lo ideal. Y después cada uno, obviamente, como profesional, se va a perfeccionar. Pero al menos salir con una idea de lo que tenemos que hacer. Muchos profesionales tienen cero conocimientos en andragogía y son capacitados. Bien, sí, ahí va. De eso hablamos, de andragogía. La palabra la aprendí cuando hice el primer curso de estos. No me enseñaron en la universidad. Y en la universidad nos siguen tratando como que somos niños, ¿no? Hay una persona, miren esto, jardín de infantes, no recuerdo muy bien cómo se dice en otros países, pero disculpas, pero la sala inicial, maestra que está al frente enseña a los niños. Primaria, maestra que está enfrente, solo enseña a los niños, solo su mensaje directo. Secundario, profesor enfrente, mensaje directo, no hay una retroalimentación, no se escucha. Universidad, lo mismo. Y cuando llegamos a la universidad ya somos adultos y ya alguna experiencia tenemos de algo, entonces es muy difícil si siguen con la misma metodología, ¿no? Imagínense que eso es lo que aprendimos, que alguien se para enfrente y que solamente me da un mensaje directo y que yo lo único que tengo que hacer es recepcionarlo. Y todo lo que dice esa persona que está enfrente está bien. Y no tengo derecho quizás a veces ni a opinar. Entonces lo que debemos cambiar con esto es un poquito de eso, ¿sí? Es entender que todos somos adultos, que ya tenemos alguna experiencia y que va a ser muy difícil modificarlo. Pero con estas herramientas pueden llegar a escucharnos y van a estar mucho más activos en nuestras capacitaciones. ¿Bien? Bien, ¿han escuchado hablar de lo que es la gamificación? ¿Han escuchado hablar?
¿Alguien escuchó hablar? Ahora está como de moda, ¿no? Gamificación, ludificación, ¿sí? En castellano. Está más de moda, se está aplicando y se aplica desde siempre, si lo queremos relacionar con algo. Inconscientemente estábamos gamificando. Por ejemplo, yo era chiquita y me acuerdo que mi mamá, no había estas cucharas divinas ahora que tienen forma de avión, ¿eh? Que mi mamá me hacía el avioncito, ¿sí? Para que yo comiera algo que no me gustaba. Y no lo quería comer. Pero si ella me hacía el avioncito, eso me divertía, ¿sí? Me gustaba, entonces bueno, ahí lo comí. Y me daba algo horrible, pero me lo comía porque el avioncito me gustaba, ¿sí? Entonces gamificar es esto, es transformar eso que no nos gusta, como es la parte educativa, no nos gusta en algo más ameno, más divertido, ¿sí? Y que podamos participar también, ¿ok? ¿Qué hacía mi mamá? Quería que yo coma. Eso horrible. No me gustaba. Y lo comía igual porque el avioncito me divertía. Yo quiero que el trabajador aprenda peligro y riesgo. Si le leo un PowerPoint, no le va a gustar, porque tampoco le interesa ese tema. Pero si le aplico algo de gamificación, va a decir, ah, bueno, sí, lo voy a aprender sin darse cuenta, lo va a terminar aprendiendo el concepto, ¿sí? O reforzamos conceptos, por ejemplo. Y más adelante vamos a ver una explicación. ¿Saben qué es gamificar? Que lo podemos ahí asociar muy fácil. Las tarjetas de puntos, por ejemplo, que nos dan en el supermercado, o las del avión, ¿sí? Las millas. Eso es gamificar. ¿Estamos jugando? No, no estamos jugando. Pero estamos obteniendo un beneficio, que son los puntitos, ¿sí? Para descontar millas, por ejemplo, sumar millas, o en el supermercado sumamos unos puntitos de descuento después por pesos, y esa empresa está obteniendo de nosotros información, ¿sí? Eso es gamificar. Que si yo tendría que llenar, por ejemplo, un formulario todos los días, no lo haría. Pero como me da puntitos, paso la tarjeta, ¿sí? Eso es gamificar, hacer algo aburrido como llenar un formulario en algo más, más llamativo, ¿sí? Porque los puntitos nos gustan. Esos son como partes de los juegos, vieron que no es jugar, pero me está otorgando algunas partes de los juegos, ¿sí? Es bastante amplio el tema de gamificación, pero para que se den una idea, gamificar puede que lo relacionen con las millas. ¿Bien? ¿Qué es lo que queremos evitar? Y ahora vamos a ver una imagen. Por eso aplicamos estas nuevas metodologías donde ya dejamos de capacitar de la forma tradicional, que sabemos que no funciona o que cuesta mucho más, y a nosotros nos costaba en la universidad, que fuimos, que elegimos ir ahí, que elegimos hacer esa carrera, que elegimos hacer esas materias, nos costaba. Imagínense ese trabajador que no elige, ¿sí? Que le tocó y que está obligado. Entonces, estas nuevas metodologías es para cambiar esto, y seguramente van a reconocer la imagen, ¿no? La típica imagen que puede describir tranquilamente una capacitación tradicional de prevención o seguridad e higiene, que es el profesional o el prevencionista tratando de explicar algo, ¿no? Y todos los demás en otro tema. Uno duerme, el otro come, el otro se piensa que es su hora libre, los otros juegan, los otros charlan, ¿sí? Cuando estamos realizando estas dinámicas para que ese trabajador esté inmerso en el proceso, no tienen tiempo de esto, no tienen tiempo de estar con su celular, ¿sí? O sea, con su celular haciendo otras cosas, pero sí el celular, y ya más adelante vamos a ver, lo podemos usar para también hacer dinámicas para nuestra capacitación, ¿sí? Hay mucha tecnología, hay muchas plataformas que nos podemos conectar en vivo y hacer distintas dinámicas. Entonces ese celular no lo va a usar para estar fuera de la capacitación, sino que lo va a usar para estar dentro de la capacitación también. Bien, esto es lo que tenemos que evitar, y ahora quiero que vean este video. Por favor me dicen si escuchan el sonido, ¿sí? A ver. Ahí se pasa.
A ver si puedo darle play. Mm, segundito, porque tarda en cargar. ¿Ustedes lo ven el video? Aún no se ve, Giselle. Tarda en cargar, está como bastante lento. Recién ahora. Ahora, Sí, se ve y también te escucho. bien, ¿qué les pareció? ¿Qué les pareció? Querían que la gente, ¿no? Haga su parte del día, que es el ejercicio, que es no utilizar, no se vio completo, era no utilizar la escalera mecánica y que comiencen a usar la escalera fija. ¿Por qué? Porque estaba interrumpido, se cortaba. Lo pueden encontrar igual, ya después le voy a compartir el enlace para que lo vean, pero es escalera piano y si lo googlean, sí, si lo googlean lo van a ver el video. Hicieron de esa escalera un piano, ¿sí? Que tenía sonido cuando subía la gente. Entonces, ¿qué hacían? En vez de ir por la escalera aburrida, mecánica, hacían el ejercicio que no querían hacer, que era subir esas escaleras, porque hacía el sonido de piano. Bien, eso es gamificar. Hacer lo que no me gusta, pero porque tiene algo divertido, ¿sí? Algo que me llama la atención. Entonces lo hago. ¿Bien? En prevención es muy importante tener en cuenta que lo serio no debe ser aburrido. Bien, por eso dije al principio, viste, que siempre nos enseñan que la prevención es seria, que no puede haber otro tipo de prevención. Y con esto se puede demostrar que sí se puede hacer prevención y que se puede aprender muchísimo también. Y que podemos estimular muchísimo más a los trabajadores, ¿sí? Imagínense esto, vemos esta imagen, tenemos de un lado lo que podría ser un PowerPoint, ¿sí? Un PowerPoint tradicional, que vemos una imagen solamente, a veces muy chiquita, a veces una imagen que no tiene nada que ver con el resto del contexto del que quiero tratar, y un montón de texto, mucho texto, que me pierdo en ese texto. Y los perdí a los trabajadores también en la capacitación, ¿no? Porque no me prestaron atención. Si yo ese texto de PowerPoint lo puedo transformar en esto, miren estas imágenes. En esta imagen yo le estoy demostrando y estoy haciendo una descripción de qué es un extintor y todo, y todas sus partes. Pero acá, miren, yo los tengo a todos Disculpa que te activos. interrumpa, Giselle, pero se dejó de compartir la Ah, ¿se presentación. dejó de compartir? Se ve negro. Entonces tienes que como dejar, ahí se ve nuevamente.
Ahí se puede ver sin problema. ¿Ahora? Allí se ve perfecto. Bien, bueno, ahí va. Ahora sí, dice no se visualiza. Ahí va. De un lado tengo el PowerPoint típico, ¿sí? Ahora sí lo ven. El PowerPoint típico con una imagen y todo el texto, ¿sí? Por ejemplo, esto sería una capacitación de uso y clasificación de extintores. ¿Bien? Con todo este texto que yo le leo a los trabajadores de mi PowerPoint y los pierdo. Imagínense que este texto, aplicando esta metodología, lo puedo transformar en esto. En trabajadores activos, participando de la capacitación y aprendiendo también. ¿Bien? Miren estas imágenes. Acá en esta imagen están haciendo y reconociendo los tipos de fuegos. Y en esta imagen están reconociendo las partes del extintor. Si yo, en vez de hacer esto, sigo con el PowerPoint y acá les leo, esta parte del extintor es la boquilla. Esta parte, pero yo les estoy diciendo, ¿cómo sería la respuesta de ellos? ¿Y cuál sería su aprendizaje? ¿Bien? Yo transformo ese PowerPoint, lo transformamos en esto, en capacitaciones activas, lúdicas, ¿sí? Y se pueden hacer muchas dinámicas diferentes. Pero ustedes lo pueden comprobar con esas imágenes que son, cuando aplico las capacitaciones, son reales, ¿sí? Son imágenes propias. Pueden verificar que esos trabajadores están aprendiendo, están activos y están entretenidos y no tienen tiempo de hacer otra cosa porque todo el tiempo lo estamos captando de nuevo, ¿sí? Hacemos una dinámica, hacemos una explicación, luego hacemos otra dinámica, volvemos a hacer una explicación. Con estas dinámicas yo puedo verificar cuál es su conocimiento previo o puedo verificar cuánto comprendió del conocimiento que le brindé ese día. ¿Sí? Eso es aplicar la gamificación. Por ejemplo, ¿podemos poner puntos? Y sí, ¿podemos jugar a ver quién termina primero? También, cuando hacemos grupos, lo hacemos por competencia. ¿Bien? ¿Pueden tener algún premio al final? Sí, no siempre es recomendable, pero sí podrían tener algún premio al final. ¿Bien? ¿Qué podemos hacer? Podemos hacer juegos físicos, podemos utilizar los celulares, como les había dicho, que ahora al final les voy a nombrar algunas de las plataformas que yo utilizo, donde se puede armar la presentación y al mismo tiempo gamificar, ¿sí? Hacer alguna dinámica, y también podemos contar historias, pero no historias tradicionales. Vamos a ver cómo contaríamos una historia. Por ejemplo, ¿por qué no son recomendables los premios? Porque después siempre van a querer algo, ¿sí? Lo podemos hacer alguna vez, pero después van a decir, hoy, ¿qué hay de premio para participar? Entonces tiene sus pros y tiene sus contras. ¿Bien? Por eso no siempre es recomendable el premio. El premio lo podemos dar, por ejemplo, acá se utiliza mucho los Family Day, o por ejemplo el Día de la Seguridad, o el Día del Ambiente. Entonces esos días sí, ¿sí? Ahí sí podemos entregar un premio, un regalito, algo que se lleven para la casa. Pero no siempre es lo recomendable, porque después te van a exigir siempre obtener un premio. Y fíjense que a todos nos gusta jugar. Siempre nos gusta jugar. Lo que pasa es que lo dejamos de hacer cuando somos grandes. Bien, pero ¿cuántos de ustedes, a ver en el chat, coloquen el número 4, ¿quiénes en su teléfono tienen algún juego descargado? El número 4 en el chat, ¿quiénes en su teléfono tienen algún juego descargado? Cuatro por dos dicen por ahí. Bien, a todos nos gusta jugar. Me acuerdo, algo, voy a contar algo personal, pero me había descargado el Candy Crush y me la pasaba jugando a eso, era como muy vicioso, entonces lo tuve que borrar de mi teléfono porque era imposible, pero está como todo el tiempo con el Candy Crush. Pero esos son juegos por diversión. Bien, acá aplicamos diferentes juegos por educación. ¿Sí? Por ejemplo, en las partes de los matafuegos.
hago que coloquen las partes de los matafuegos en un tiempo determinado o el que termina primero. ¿Hay un premio? No, yo no les dije que había premio, pero les gusta ganar. Se motivan solos. Yo quiero ganar. Y al mismo tiempo que quiero ganar, también estoy aprendiendo o recordando lo que ya me habían enseñado o transmitido. ¿Sí? Es eso. Bien, ¿reconocen esto, los cubos? ¿Alguien los vio? Los que tienen hijos quizás capaz lo vieron. Estos son cubos para contar historias. Vienen en muchas temáticas. Seguimos viendo la misma imagen, Gisela. No pasó, a ver. ¿Cuál ven? La de los Ahí extintores. Ah, bueno, no pasó, pero yo la pasé. Está como lento internet. A ver. ¿Ahora? Ahora seguimos viendo la misma. ¿Ahora no ven los cubos? Ahora sí vemos los dos. Ah, sí, ahora sí. Ahora sí porque acá me modificó la última. Bien. Estos son cubos, son juegos en realidad para chicos para contar historias variadas, inventadas, ¿no? Entonces, por ejemplo, se tiran los dados, ¿sí? Y en el orden que salgan los dados, podemos contar una historia, con las figuras que salen. No podemos agregar otras cosas que no sean esas. Pero, para prevención, lo que hice, y como hablábamos de historias, a ver si se cambió. ¿Ahora cambió? Sí. ¿Ven los cubos? Sí, los vemos. Bien, para contar historias en prevención, lo que hice fue aplicar esos cubos, pero en realidad esto, con imágenes que tengan que ver con la prevención. Entonces, lo mismo, son 4 cubos. Por ejemplo, uno de los cubos tiene los CPP, el otro tiene riesgos, el otro tiene señales, el otro tiene lugares como de emergencia, o 107 bomberos, o policía, ¿bien? Entonces tiramos los cubos y ellos, los trabajadores, tienen que contarme una historia sobre esos cubos, ¿sí? La complejidad puede ser que la tienen que contar en el orden que caen. Por ejemplo, tiene que empezar con nombrando los protectores auditivos, ¿sí? Sin complejidad sería que ellos elijan el orden. ¿Cuál es la variante de esto? Que ustedes pueden hacer los cubos de la temática que quieran. Bien, quieren enseñar evacuación, van a hacer desarrollar cubos que tengan que ver con evacuación. Previamente a esto, claramente, les tuvimos que haber dado la parte teórica, pero después reforzamos con esto, el conocimiento. ¿Sí? Entonces son ellos los que están ahí inventando su historia y aplicando y reconociendo cada una de estas acciones, señales. ¿Sí? Esta es una opción. Y a mí me encanta porque no lleva mucho tiempo y la realidad es que puede haber cubos de las temáticas que ustedes quieren. ¿Quieren hacer de incendio? Pueden hacer de incendio. ¿Sí? Esta es una de las opciones que también aplico. ¿Cuáles son las ventajas de aplicar esto? Es que nos estamos divirtiendo. Claramente estamos aprendiendo, pero también nos estamos divirtiendo. ¿Sí? Estamos en un entorno seguro, porque a ver, hay cosas en la prevención donde no podemos practicar, ¿sí? No podemos hacer la práctica real. Entonces tenemos que armar un escenario lúdico. Bien, está centrado en el trabajador. Yo estoy pensando esas dinámicas para que ese trabajador esté activo en mi capacitación. Bien, y son ellos los que van a dar respuestas, y son ellos los que van a estar actuando. Después que tenemos una comunicación bidireccional, ¿por qué? Porque yo digo, ellos devuelven, o ellos mismos pueden enseñarme cosas que yo no sé de esa empresa o de esa industria, o de su trabajo particular. ¿Bien? Entonces, unida y vuelta todo el tiempo. Y obtenemos la respuesta inmediata, porque si yo armo una dinámica, y por ejemplo, tenemos que ordenar algo, y ellos lo ordenan mezclado, y bueno, yo ya sé si comprendió o no comprendió lo que estuve explicando. ¿Bien? ¿Y lo podemos volver a repetir? Y sí, lo podemos repetir las veces que sean necesarias. Lo que tiene el juego es que yo me puedo equivocar. Me puedo equivocar todas las veces que quiera. ¿Bien? Y volverlo a hacer, y volverlo a hacer. Y sabemos que de una vez sola tampoco aprendemos. No aprendemos nosotros, no van a aprender los trabajadores, y no vamos a aprender nunca de una sola vez algo. ¿Sí? Aprendo haciendo. ¿Por qué?
porque yo mismo soy el que estoy ahí desarrollando, por ejemplo, el juego en sí, o podemos buscar algo en una sopa de letras, pero soy yo, el trabajador es el que está haciéndolo. No estoy yo en el frente indicándole cuál es cada cosa. Son ellos mismos los que van a buscar, los que van a desarrollar o llevar adelante la dinámica. ¿Bien? Y claramente trabajamos las habilidades blandas porque va a haber comunicación en el equipo, porque hay cosas que las van a tener que hacer en equipo para hacerlas bien, ¿sí? Porque van a trabajar mucho más distendidos, ¿sí? No van a estar solamente escuchándonos ahí todos duritos como están siempre, que me ha pasado, que ni siquiera hablan o no saben si pueden hablar, o no saben si pueden decir algo, o no saben si lo que te va a contestar está bien o está mal, y siempre está esa tensión. En el juego nos podemos equivocar y estamos compartiendo aparte con nuestros compañeros un momento. Y me parece que esta es una de las cosas más importantes, aprender o afianzar equipos o grupos de trabajo. Bien, algo para tener en cuenta es el cono de Edgar Dale. Este cono nos dice cuánto aprendizaje tenemos al cabo, por ejemplo, de 7 días, ¿sí? Si yo solamente leo, mi aprendizaje a los 7 días de eso que leí es el 10%, ¿sí? Voy a hacerlo como resumido esto para que se comprenda. Si yo estoy leyendo y escuchando, mi aprendizaje o lo que me va a quedar a los 7 días es el 20%. Y eso va aumentando a medida que yo me voy involucrando. Bien, entonces nos dice que si yo estoy practicando lo que quiero aprender, a los 7 días me voy a acordar el 70%. Y si aparte yo de practicarlo enseño a otros, como por ejemplo cuando damos una capacitación, ese aprendizaje que voy a obtener es el 90%. ¿Sí? Imagínense que nosotros queremos que ese trabajador aprenda todo, que se sepa las definiciones en una capacitación de 2 horas y que solamente yo le estoy leyendo un PowerPoint. Y ese día, por ejemplo, se lo puede aprender de memoria, pero y a la semana le pregunto algo, no se acuerda nada. Y tiene razón, no funciona así el cerebro, no nos acordamos de esa manera. ¿Bien? No me quiero ir sin decirle cuáles son las principales páginas con las que trabajo. Así de la misma del cubo. No sé por qué no se pasa. Está muy lento mi internet, creo. Ahí sí. Bien. Este era lo que le estaba mostrando. ¿Este lo ven? La pirámide, ¿sí? O el cono del aprendizaje, que lo pueden buscar también en internet quienes no lo conozcan, pero nos dice cuánto recordamos después de una capacitación, por ejemplo. Y esto era lo que les quería mostrar, que son algunas de las plataformas que utilizo. Por ejemplo, Geniali, ¿sí? Que para mí es genial, que nos permite que hay plantillas ya armadas cuando no sabemos de diseño. Entonces tenemos plantillas donde solamente tenemos que cargar la información y ahí mismo también hay algunas dinámicas que podemos aplicar. Bien, como unir con flecha o cosas así. Canva, que a mí me parece también divina, Canva para hacer diseños. También hay muchas plantillas, pero también ahí tenemos la opción de cambiar colores, letras, traer imágenes propias, ¿bien? Y Kahoot, que ahí me dicen Kahoot es genial, bien, tenemos Kahoot y está buenísimo que son preguntas con tiempo, donde están jugando por puntos, y esa casi siempre la utilizo para cerrar una capacitación, ¿sí? Entonces hago una serie de 4 o 5 preguntas, no más de eso, porque si no también es como que es cansador. 4 o 5 preguntas, cerramos la capacitación, y con esa plataforma yo estoy obteniendo los resultados de cada persona. Bien, puedo descargar luego porque hay muchas empresas que tienen auditorías, entonces eso le va a servir ese resultado para la auditoría. No los estoy asustando, no les estoy diciendo que es un examen, es una dinámica más, y yo estoy obteniendo el resultado del conocimiento que ese día en esa capacitación les pude llegar a transmitir, ¿sí? Bien, a ver si ahora pasa. Ahora sí pasó. Bien, bueno, acá les voy a dejar
mi nombre, mis datos para quienes quieran ponerse en contacto y el QR de mi Instagram profesional. ¿Cuántas personas pueden jugar a Kahoot? Según, porque viste que está y está lo que es gratuito. Así que depende de eso, pero podés sumar muchas personas. En la parte gratuita tiene muchísimas cosas y cada una de las plataformas que le mostré, la parte gratuita tiene muchas opciones también, ¿sí? A veces no hace falta pagar para hacer dinámicas. O sea que tranquilamente, por ejemplo, esta capacitación que armé está en Geniali, ¿sí? Muy raro que use el PowerPoint tradicional, pero porque acá ya tengo plantillas armadas y me resulta mucho más fácil. Si miren a ver, lo voy a hacer para atrás para que ustedes vean. ¿Va cambiando? ¿Vieron mucho texto en la capacitación? ¿Qué vieron? Fíjense, tiene solo imágenes. Porque si bien decimos ya fue el PowerPoint, en realidad nosotros lo usamos de guía, ¿sí? O para no distorsionar nuestra charla, o porque a veces hablamos mucho, ¿sí? O para no olvidarnos ciertos temas. Entonces yo lo puedo tener con una imagen para decir, bueno, acá iba esto, acá iba lo otro, ¿bien? Como para seguir una línea en esa capacitación. A veces no tengo nada, porque tampoco me da el tiempo, pero sí lo podemos usar, que cada imagen me vaya dando los tiempos de lo que yo tengo que hacer y decir, para seguir un hilo en una capacitación. ¿Bien? Bien. Los escucho, si tienen acá dudas, preguntas y también críticas, claramente escucho todo. A ver, voy a leer. ¿Has trabajado con piezas de Lego? Si es así, ¿cómo te fue? Sí, acá en Argentina no uso Legos, uso otra marca de ladrillitos y sí trabajamos, sí trabajamos. Es más, se llama ladrillitos acá. Sí lo trabajamos, me encanta. Como también hacemos cosas con otros juguetes en sí, sí, no sé, plastilina o lo que sea. Palitos, una vez que comenzás con esto, la creatividad vuela. Creo que cuesta. Recuerdo, voy a contar algo, porque recuerdo la primera vez que fui a una capacitación de gamificación, salí del lugar y no entendía nada. Yo no entendí nada de lo que habían dicho. No lo podía hilar con nada porque no tenía el conocimiento ni lo básico de eso. Entonces, por ejemplo, no sé, yo creo que lo había hecho en mayo y creo que en diciembre de ese año recién dije voy a intentar aplicar lo que me enseñaron en esa capacitación, ¿sí? Porque acá no es solamente conocimiento teórico, también tenemos que poder ser creativos. Entonces, si la creatividad no la voy a desarrollar de un día para el otro. Me acuerdo que volví a rever el material que me habían entregado y analizaba y decía, bueno, voy a empezar por esto. Entonces me había elegido un juego y empecé por ese. Y lo primero que yo quería ver era la cara de los trabajadores, porque como siempre nos dicen que jugar es para grandes, dije, bueno, ahí va a estar el rechazo. No, y no hay ningún rechazo. Al contrario, se divierten y disfrutan y aparte, claramente aprenden. Eh, Voy a leer un poquito los mensajes, si te parece, Robert. ¿Hay como Sí, visitar su centro en su país o dónde queda? Yo dejé acá mi QR para que puedan escanear. Si no, en todas las redes sociales me encuentran como Gise Bonelis y en Instagram específicamente tengo esa cuenta que es profesional, que es Higiene, Seguridad y Lúdica. Y en LinkedIn pueden ver mucho material también de lo que impartimos. Exclusivamente nos dedicamos a llevar estas capacitaciones o eventos a las empresas y también dictamos las capacitaciones en sí para que cada uno comprenda y pueda llevar adelante luego la gamificación. Hay personas que no les gusta solo juegos, piden el PPT para repasar visual. Sí, claro, hay que mezclar presentaciones y texto. Lo que tiene esto es que después te van a decir, bueno, ¿y el PowerPoint? Y el PowerPoint no lo vas a entender si son solo imágenes, claramente. Pero les aseguro que si nosotros a cada una de esas cosas que les queremos transmitir
gamificamos, aplicamos una dinámica, no van a necesitar el PowerPoint con el texto. ¿Bien? Hace una semana hice una actividad de crucigrama del tema en mi capacitación y mejora mucho la atención. Sí, no tienen tiempo de dispersión. ¿Sí? Y si yo hago primero un crucigrama y después hago otra cosa y después otra cosa, los tengo atentos todo el tiempo. Muy difícil que se dispersen, muy difícil. Creo que me quedó algún mensaje más arriba. Te pedían un ejemplo adicional de otro juego que hayas implementado, como el de los cubos. Eso es Ah, el único que te ha bien, saltado al otro momento. juego que implementamos y que tengo también, que lo pueden ver, por ejemplo, es el dominó. Sí, pero no es el dominó tradicional, no tengo acá para mostrárselos, pero no es el dominó tradicional, sino que, por ejemplo, yo lo hice con la temática de hiper C. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el inicio me hace una pregunta y una respuesta, ¿sí? O una definición y yo tengo que buscar enlazarlo con la palabra. Y cuando yo termino el dominó, me aprendí todo lo que es el hiper C hasta los controles. Bien, siempre pienso en juegos que a mí me gustaba jugar, ¿sí? O juegos que recuerdo de cuando era más chica, porque es verdad que de grande fui perdiendo un montón eso, del juego de mesa, del juego de las cartas, lo he perdido. Entonces me pongo a recordar y digo, me gustaba jugar al dominó. Listo, voy a hacer un dominó, pero no con números. Voy a hacer un dominó que contenga pregunta-respuesta y aplicarlo a la temática que a mí más me guste. Por ejemplo, yo lo hice con Hiper C, que me parece que es un tema también a veces un tanto complicado de explicar. Entonces, mediante el juego se van acordando, porque ese dominó, cuando lo armen, tiene que estar perfecto, pregunta y respuesta, por ejemplo, ¿sí? También se puede hacer con cartas. Tenemos una variedad de cartas y le decimos que elijan uno, claramente de temas que ya tendríamos que haber explicado en algún momento, así como para las charlas de 5 minutos, le entregamos una y son ellos los que nos tienen que responder. Nosotros ahí seríamos como solamente guías. Y no sé si quedó alguno más. Sí, bueno, Diana nos comentaba que ha usado gamificación en su campaña de prevención de riesgos psicosociales y ha tenido resultados increíbles en comparación a años anteriores. Ahí también José nos dice que hace una semana hizo una actividad de un crucigrama, si nos habías comentado esto, ¿no? Y que, bueno, vio buenos resultados. Bien, Eso esto no sé es, si ella, hay alguna otra pregunta que tengan los compañeros acá en sala, tal vez. Este es el momento oportuno para, o sea, para un poco conocer tu experiencia, ¿no? Porque también hay prejuicios también en torno a la lúdica, ¿no? Ahí ha pasado que hay personas que dicen, no, ya te los vas a llevar a jugar. Y es sí, un tema como un comentario despectivo, ¿no? Todavía hay muchos lugares, gerentes, líderes que no valoran la lúdica como lo que es, ¿no? Como un proceso efectivo de aprendizaje. Entonces, ¿qué nos puedes comentar al respecto? ¿Cómo has voy, ido evolucionando voy con a, esto? voy a decir un ejemplo que, por ejemplo, siempre se dice, ay, la seguridad es un gasto. Y la verdad que vos das las capacitaciones y no tengo resultados. Y la verdad que el trabajador no comprendió. Y sí me pasaba, pero cuando empecé a aplicar esto, me di cuenta que los trabajadores sí comprendían. Y en un tiempo muy corto hemos logrado modificar muchas conductas. Acá en Buenos Aires, más allá de hacer esto en forma independiente, trabajo en un municipio donde a ver, todo lo que es estatal a veces es bastante complicado de trabajar, y los trabajadores al principio no sabían ni qué era la seguridad e higiene, por ejemplo, ¿sí? O prevención. Y nosotros empezamos a transmitir los mensajes o las temáticas con esta metodología. Ha cambiado muchísimo. Y sí ven resultados. Y sí ha cambiado de verdad. Y cuando nosotros preguntamos ahora a algún trabajador qué es tal cosa, lo recuerdan. Y qué era la mejor manera o cómo era la mejor manera de hacerlo, lo recuerdan y saben. Y les podemos preguntar 1000 veces y nos van a contestar lo que nosotros hemos transmitido. Ahí por ahí a veces dicen que ya llega el payasito. Bueno, a mí, por lo menos, sí me cargan con. Había en Discovery un programa que hacían todos con materiales que teníamos en el hogar, no me acuerdo muy bien cómo era,
me cargan con eso, como que yo ando siempre con hojita, papelito, dibujito, bueno, juegos, y para mí es la mejor forma. Y hemos tenido otra comunicación con el trabajador también, que es lo más importante, tener respuestas de ellos. Y ya la seguridad no fue un gasto, porque cuando vemos los índices nos damos cuenta que se han modificado. Entonces sí era un gasto, quizá esa capacitación aburrida donde nadie te prestaba atención, pero para mí esto no es un gasto. O sea, para mí aprender esto fue una inversión que valoro muchísimo y que la puedo aplicar en todos los ámbitos de mi vida. Porque aparte otra cosa, ese trabajador cuando yo le comunico algo, le digo que también le va a servir para su vida, ¿sí? Le voy a enseñar a usar matafuegos, pero no para que lo aprenda para el trabajo, porque lo va a necesitar, quizás no, pero en su casa, ¿sí? A usarlo en su casa. Y va a necesitar saber usarlo cuando vaya de paseo, ¿bien? Y si le enseño evacuación en el trabajo, seguramente también después lo puede aplicar en su casa. Buscar un punto de encuentro para su familia, saber los números de emergencia. O sea, todo lo que hacemos siempre tratamos de llevarlo a que le va a servir para su vida también. Bien, hay como cosas muy puntuales cuando esta forma de transmitir hace que nosotros cambiemos el pensamiento como más global. No solo, che, te voy a cambiar la capacitación. No, quiero que vos entiendas que esto también te va a servir para tu familia, que te va a servir para todos los aspectos de tu vida. Voy a ver si hay algo más por ahí. Creo que no. Quería ¿no? resumirles un poco lo que hacemos, o lo que venimos haciendo, lo que venimos trabajando, que conozcan que hay otras maneras, que no es solamente educar de la forma tradicional, que me paro enfrente y que solamente leo, sino que es importantísimo que ese trabajador esté activo, que podamos compartir con ellos, que se sientan cómodos, ¿sí? Que si se equivocan no importa, que en el juego lo podemos volver a hacer 1000 veces. ¿Cómo haces para transmitir tu actitud positiva si pasas por algo difícil? Por algo difícil como, a ver, Alexis. Alexis, te escucho, si querés Profunda, abrir. profunda la pregunta, Gisela. Claro. Así puedo contestar de la mejor forma posible. Bueno, mientras escribe, si no es como muy amplio lo que te puedo responder. Pero bueno, para cerrar, es como, espero que les sirva, que al menos tengan la curiosidad de saber de qué se trata o cómo puedo aplicarlo de, de esta manera en el trabajo o donde fuere también para nosotros. Ahí no. No, y es súper interesante, Gisela, el hecho de que en muchas ocasiones nos encontramos con situaciones difíciles, ¿no? Al hacer gestión en prevención, sobre todo, por la visión que hay de que la prevención es un gasto y todavía en muchos lugares del mundo no se ve como la mejor inversión, ¿no? El hecho de implementar este tipo de mecanismos, de metodologías y de incluir a la gerencia que participe, que vea, que vivencie con los trabajadores, es donde hay un antes y un después también. Porque ya cuando el gerente, el líder, el supervisor se integra al proceso, dice, efectivamente, aquí va a haber resultado. Y ahí es cuando digo tal vez que aprendemos lúdica aplicado a prevención, pero realmente lo vas a poder aplicar a cualquier área o disciplina en tu trabajo, porque tal vez el de recursos humanos ya comprende que no es solo dar un discurso, sino que tiene que hacer algo más para que las personas cambien de actitud o se den cuenta de que están cometiendo algún error. Entonces, es como una cadena donde la prevención viene a potenciar las demás áreas. Es un poco también la percepción que tengo al respecto, ¿no? Siempre tratamos de trabajar con todas las áreas, no solamente con el trabajador. Siempre es con todas las áreas, hay que involucrar a todos. A veces es difícil, pero con trabajo les aseguro que se puede. Y ahí voy a leer que me dice, no sé, tal vez si estás preocupado por algo familiar y debes demostrar una actitud positiva para este tipo de capacitaciones. Voy a responder esto porque me ha pasado y, y es una de las preguntas que también le hago a los trabajadores cuando llegan. Si yo los veo que no están en un estado
para realizar su trabajo, me doy cuenta y les pregunto. Y les pregunto qué les pasa, ¿sí? Primero si les pasó algo o por qué están así, no importa si no me quiere contar el tema. Pero trato de poder entender, porque después los accidentes pasan por eso. Porque una o vino mal, o algo le pasó, o está angustiado. Entonces ese día trato de que no haga la tarea que debería hacer. Y sí me pasó de estar muy mal, porque hace muy poco perdí un amigo muy querido, y yo esa semana no di capacitaciones. Yo creo que cada uno tiene sus tiempos y conoce cómo ponerse frente a alguien, porque claramente no podemos transmitir algo positivo si tenemos una angustia adentro, y no podemos transmitir o hacer un trabajo bueno si de mi casa salí mal al trabajo. Algo que pregunto siempre y que lo tengo muy en cuenta, obviamente por vivencias, es si te pasó algo, tratemos de no hacer ese trabajo tan riesgoso hoy. ¿Sí? No me pongo una careta para nada, como decimos acá, si estoy mal, estoy mal, si estoy mal, no lo hago, espero unos días a que se me pase. No, como también con los trabajadores. Si está mal, si vino preocupado, si sus hijos se enfermaron, si yo trato de prestar mucha atención a eso. Cosas que antes era como, bueno, no importa, dale, trabaja. Más que seguro que ese trabajador algo le va a pasar, porque no va a estar con su mismo ánimo para realizar la tarea. ¿Sí? No va a estar con las mismas ganas y no va a estar con la cabeza en esa tarea. Entonces, cosas a tener en cuenta y que vengo aplicando es eso. ¿Estás hoy como para realizar esta tarea? ¿Sí? A veces podemos rotarlos, tenemos esa posibilidad, otras veces lamentablemente no, pero cuando lo podemos hacer, lo aplicamos. Bien. Bueno, Gisela, yo creo que este tiempo ha sido de bastante provecho. Como tú dijiste al inicio, ¿no? Seguro se va a pasar muy rápido y efectivamente, a mi parecer, pasó volando. Y es que cuando hacemos algo que disfrutamos, eso es el resultado, ¿no? Y esa es una misma reflexión que podemos dar a los trabajadores. Cuando disfrutamos lo que hacemos, el tiempo vuela. Bien, el tiempo Exacto. vuela y este conversatorio, pues siento que ha sido el más fiel ejemplo de esto. De verdad que te agradecemos mucho por tu disposición. Invitamos a todos a seguir a Gisela y sus redes, ¿no? Higiene y Seguridad y Lúdica allí en Instagram. Nosotros igual vamos a compartir tus redes en nuestras redes para que te sigan porque nos parece que el contenido que nos has brindado hoy es de gran valor y es un contenido que debe ser compartido, ¿no? Que debe ser también fuente de inspiración para todos quienes hacemos vida en la prevención y en otras disciplinas. De verdad que muy agradecidos por la confianza, por la disposición. Esperamos pronto pues contarles de algunos proyectos que esperamos desarrollar en conjuntos con Gisela. Y gracias a todos quienes nos han acompañado hoy desde los distintos países que se han conectado, ¿no? Ya tenemos mayor alcance, Muchos. las personas de Costa Rica que cada vez se unen más, las personas de Chile, Perú, Venezuela, tenemos personas que nos siguen de Bolivia. Entonces este mensaje que has dado hoy pues llega a todas esas latitudes y es una fuente de inspiración y es una fuente también de saber que sí se puede y que sí se puede hacer algo diferente. Es algo así como que si no lo has hecho, aprende y prueba y verás que vas a tener mejores resultados. Bien. Es así, es así. Bueno, yo de mi parte, de verdad, gracias. Gracias a todos los que están del otro lado, porque a veces es difícil también escuchar a alguien que por ahí no conoces y que pensás, bueno, ¿qué me va a venir a decir o qué vamos a aprender? Y la realidad es que para mí ha sido un placer, de verdad. Gracias a todos los que están del otro lado. Los espero en las redes sociales, pueden comunicarse conmigo directamente, siempre respondo, así que para mí ha sido un honor. Bueno, entonces muchas gracias a todos quienes nos han acompañado. Gracias a Gisela, que ya en Argentina tiene, bueno, en relación a Ecuador son 2 horas de diferencia. Ya Gisela está por ahí por ir a descansar, ¿no? A los demás compañeros de los demás países y seguimos en una próxima oportunidad. Muchas gracias, que tengan un buen descanso. Hasta la próxima. Gracias, buenas noches.